Vino Galia Moldavsky, un aplausito para ella. Un Casi aplauso. que no necesitas presentación. Directora artística de Blender, Sí, socióloga, sí, periodista de TEA también. sí. Esto me lo Lo tenés ahí. tengo acá, pero Está dije, bien. pasaste por TEA. Pasé por TEA, Mirá. claro. Sí. Yo también. La cortina 1990. Sí, Muchas sí, gracias, sí, Pau sí. Archuk. Bueno, obviamente fue conductora de 1990 acá en Futurock y un montón de cosas más. Si tuviera que decirte todos los laburos que tuviste, pero siempre vinculados a la radio en un punto. Siempre. Ahora stream, que ahora vamos a hablar de qué demonios es eso. Me imagino que ya estarás como escribiendo la tesis porque todo el mundo te pregunta a vos. ¿Qué son los stream, Galia? No sé. La situación actual de los medios. Esto es lo que tengo para Esto que decir. está pasando. Esto que está pasando. Esto que están viendo. En mutación. Esto no, No, esto no. Esto no. Esto no. Es una buena pregunta, porque nosotros todo el tiempo decimos, ojo que no somos un stream. Cada tanto hay que recordarlo, porque desde que prendimos la cámara, Y claro. te empezás Están en a un- perder un poco y a sentir. ¿Qué crees que los diferencia de ser un stream? Pues esa es la pregunta que te quería hacer yo a ti. Yo a vos primera. Si querés vos y después No, yo. nosotros empezamos siendo una radio, creo que todavía priorizamos mucho que tenemos secciones, que no tenemos bloques demasiado largos, seguimos teniendo tandas, seguimos teniendo música, en ese sentido. Y después también me parece que hay un espíritu que es un poco menos banal, sin querer meterme con nada. Sí, con nadie en particular. No, pero un poco menos banal. Hay algo, me parece, que define a los stream un poco de es, ¿no? Sí. Una liviandad. Yo creo que, viste que estaba el prejuicio cuando... Bueno, el prejuicio no, muchas veces los prejuicios están basados en cosas reales, pero viste, estaba como la frase, ni bien arrancó el streaming, que era como 4 personas hablando de coger. Sí, sí, Y yo creo que hay mucho de eso, sí. y más que nada al principio, y después como se multiplicaron tanto los canales y tanto las voces y tanto las personas, bueno, ahora hay otras opciones para mí también, han aparecido otras opciones, han aparecido otro nivel de producción, también eso, como que para mí el streaming ni bien arrancó estaba muy vinculado a la radio porque era muy conversacional todavía, y lo sigue siendo, digo, vos me das el programa Okiato, que es el más visto, y es un programa conversacional, digamos, en Están ese charlando. sentido es muy radio, de tipo 4 personas charlando, no es que están así todo el tiempo, hay bailarinas y qué sé yo, cada tanto, pero... entonces para mí había mucho de eso al principio, después se multiplicaron y pasó a ser la plataforma que tienen las personas nuevas de los medios para entrar a los medios, porque es como la puerta quizás más accesible para muchas personas que quizás soñaban con trabajar en la radio, pero hoy la radio... O en la tele. O en la tele. Ahora también la pregunta es, ¿el stream está más cerca de la tele o de la radio? Es una pregunta, para mí, yo tengo una respuesta que es un poco lo que yo te decía Sí. recién, que es que yo, a pesar de que mucha gente le dice la nueva tele, yo creo que todavía hay un núcleo duro muy conversacional en los programas, por lo menos en los programas que son así más vistos, todavía el centro es la conversación, Sí. pero sí creo que hay que hay una definición que es la tele sin plata o la tele con menos plata, que también es verdad. Que también es verdad. Porque hay algunos productos o formatos que sí se acercan más a la tele o quieren acercarse más a la tele, pero todavía no tienen el despliegue de la tele. Igual para mí hay algo lindo de eso, que es como que el full despliegue de tele es muy frío, ¿viste? La tele es fría, los estudios son enormes, estás lejos. Y hay algo de eso de no ir full tele que también te da... Gracias, Malu. una cercanía o una cosa un poco más informal. Yo creo que todavía no tengo una definición. Creo que hay programas que tienen más ganas de ir para la tele y hay programas que están muy aferrados a la conversación como el centro del contenido. Entonces, como hay tanto canal, es muy difícil para mí hoy en día sintetizarlo como uno. Cuando estaban solo el USU y dos más, también era más fácil definir el stream. Hoy me parece que hay Ahora hay un poco más de variedad. hay más variedad, sí. Para mí hay muchísima variedad. Y hay gente, como siempre aparece como las explosiones de medios nuevos, hay gente que está intentando cosas copadas y hay gente que se sube a la ola porque cree que tiene más chance de que le vaya bien subiéndose a la Te ola. voy a decir una cosa que yo veo del stream, Sí, a ver qué ves vos. sí. Bueno, es la famosa manósfera, ¿no? O sea, yo en el stream veo mucho machismo. No el clásico, estamos en una época un poco más liberal en ese sentido, ¿no? Quiero decir, no es el machismo en donde el que por ahí podía perpetrar, qué sé yo, no sé, un Fernando Bravo. Pero hay una cosa de que hay una presencia masculina y hay un chabonismo, ¿no? Sí. Sí, para mí fue muy sorpresivo eso. Porque todas las que, bueno, yo vengo de Futurock, Sí. incluso después estuve en Radio con Vos, digamos que tampoco es que Radio con Vos necesariamente se
el medio donde más mujeres hay, pero digo, venía como de una Sí, línea de hecho te en diría donde... que ahí la primera línea Sí. le está costando un poco. Sí, venía como, o sea, digo, como que yo crecí en los medios, en el mundo 2018, feminismo, qué sé yo, formé acá de Futu. Parecía que una íbamos época- hacia un lugar. Estaba muy convencida de que íbamos hacia un lugar, estaba muy subida y estaba ilusionada y me pasó a medida que... Y no me pasó, en Blender en particular, me pasó, no me pasó tanto con compañeros de trabajo, porque de hecho ponerle Escucho Ofertas siempre fue un programa que tuvo muchas mujeres, pues yo entré vía Escucho Ofertas antes de ser directora artística. Sino también que me empezó a pasar cuando empiezo a ver a mi alrededor en los medios, en los canales de streaming, qué cosas garpaban y qué cosas no garpaban, qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban, porque obviamente que cuando agarré el rol de directora artística, bueno, entra un montón de cosas en juego cuando decidís cómo armar un programa, una programación o qué invocás, empezás a ver como qué está funcionando a tu alrededor. Ajá. Y empezás a ver y es como... Pareciera que lo único que funciona son los programas de chabones. Ay, sí. Como que empezás a ver a tu alrededor Sí, y el panorama se empieza a poner cada vez más desolador. Y también lo empezás a ver también en como el cambio de época que vivimos a nivel social, en el mundo, en Argentina, pero que particularmente en las redes está la versión más extrema de que te sentís mucho más, me empecé a sentir mucho más castigada por la audiencia de lo que me sentía en otras épocas, ¿entendés? Sí. Como hablando de algunos temas o teniendo algunas posiciones, como que lo empecé a sentir también como del lado de afuera, que quizás antes la audiencia no estaba tan presente. Entonces, bueno, uno quizás lo sentía con directivos o con compañeros de trabajo, qué sé yo. Y a ahora mí- lo sentís en la audiencia. y ahora empezás a sentir de parte de la audiencia. Hay gente que es tu audiencia, hay gente que no es tu audiencia y solo vino a hatear. Digo, es muy difícil en esos momentos tener en claro quién realmente Sí. es la audiencia real, fiel del programa, qué porcentaje de la gente que escribe en el chat, que por ejemplo, no sé, hay estadísticas que te dicen que la gente que escribe el chat es el 5% De la los que están audiencia. mirando, sí. Entonces, la sobrerepresentación, digo, uno está muy confundido en esos momentos y en estos momentos. Igual, por ejemplo, te digo una que me pasa a mí, muy personal, de hecho, con este ciclo que me encanta, que es Mira quién vino, que es, bueno, la típica entrevista larga con otro, un mano a mano. Para mí las mías son muy buenas, Sí. modestia aparte. Sí. Y se van a ver mucho más las de los chabonardos, siempre, Galia, no importa. No importa que yo sea mejor. Sí. Bueno, para mí hubo algo ahí que entra en juego que es bastante Y clave. está todo bien con los chabonardos, no es que no digo que lo hagan mal, pero yo no puedo competir con la pija. No, no podés. No puedo. No podés. Yo voy a intentar contener mi pesimismo porque yo en ese momento mis diagnósticos son muy pesimistas con respecto al tema y bueno, la gente ya sabrá por qué. Pero lo que tiene para mí, lo que entra en juego también es la plataforma YouTube. Que la plataforma YouTube y los YouTubers siempre fue una plataforma que tuvo, ya los medios lo tenían, pero YouTube también siempre fue muy masculino. Sí, re. Los referentes y consumidores también, y las cosas que se transforman en éxitos, y las cosas que son virales. Entonces, también ahí en el mundo del streaming entró ese factor, que es el factor YouTube como plataforma. Sí, y el algoritmo, porque esto yo lo estuve... ¿Vos lo ubicás a Iago Moreno? No. Bueno, consultor español que como habla de estas cosas. El otro día me habló de vos, por eso pensé que por ahí vos lo ubicabas. ¿Qué te Ahora te dijo? cuento. ¿Qué te dijo? No, hay algo que es que uno no puede decir que el algoritmo es machista. No es que el algoritmo está diciendo, voy a poner más chabonardos Sí. y les voy a dar más bola. No, el algoritmo hace una lectura de lo que sucede en la sociedad. Pero el algoritmo lo que tiene es que no tiene... Hace la lectura y después la magnifica. Obvio que la sociedad es machista, con lo cual después van a tener más éxito los varones porque todo el mundo quiere escuchar más bien a un varón hablando. Pero después lo magnifica porque no tiene las herramientas humanas que tenemos nosotros para contrarrestar el machismo Claro que- en nuestras relaciones. Ponele, nosotros en grupitos de laburo de todos somos mujeres, varones, estamos, charlamos, está todo bien. Pero después en lo digital... más varón, ¿entendés? Como el sí. ñañañá es mucho más fácil que aflore. Sí. Es Y el algoritmo le da bola a eso. Es que es muy soy confuso. Los varones funcionan más, lo voy a mostrar más, le voy a dar más manija. No, y tienen algo que es algo que ya fue dicho muchas veces, pero que para mí es muy claro en las redes, que es que los varones se festejan mucho entre ellos.
el nivel de tipo no. cualquier me recorte. Acaba de sacar me acaba de sacar un tema que a mí me enloquece. No, a mí también me pone loca también. O sea, te digo, cualquier recorte que es tipo el recorte menos gracioso de la historia. Y tenés abajo. Y vos ves tipo, ¡es graciosa! Y vos decís como, boludo, ay, si nosotros nos festejáramos así, cualquier chiste de mierda que hiciéramos, boludo. Pero bueno, pero lo tiene muy laburado, digo, y tampoco es consciente, ¿no? Es como que para mí también tiene que ver con una cultura que es previa y que se exacerba en las redes. Quiero decir, los varones históricamente, estas son mis teorías, discutámoslas, históricamente también hacen más grupo y son más amigotes entre sí. Por Nosotras supuesto, históricamente siempre estamos en la competencia, siempre sentimos que teníamos que competir entre nosotras para ganarnos un lugar. Entonces después eso también se traduce en la manósfera, o sea, el chiste, están los chabonardos, los fandom de los chabonardos también. Y cómo hacen colaboraciones entre ellos todo el tiempo también, ¿viste? Sí. Se va uno al programa del otro, o sea, hay mucha colaboración interna. Sí. Yo creo que ellos no lo hacen de manera consciente, como, che, esto es una estrategia, sino que les sale de manera natural. Son muy de festejarse, de compartirse, No, es muy loco eso. A mí también me obsesiona, te juro. Y no me tire la cuerda porque me pongo... Yo estoy... El otro día le decía a Julia que vi la charla que había tenido con Malena acá, donde Malena le decía... Con Male Pichot, que ella te decía esto de que, bueno, vos sos más línea peronista, tendés como a intentar incluir gente. Por eso mi crítica de que el feminismo fue un poco demasiado sectario en un punto, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo, pero me hallo a mí misma con muchos problemas para incluir. Y vos estás con el como la lectura mía, pero el sentimiento de Male. Exacto. Váyanse todos a la mierda, la verdad. Sí, porque... Sí, yo no es que no tengo ese sentimiento. Sí, no, pero yo digo, necesitamos gente que tenga vocación de sumar. Pero eso, cuando a mí me metieran de esa cuerda, la cuerda esa de cómo se festejan entre ellos, cómo les causa gracia o creen que es un chiste graciosísimo. Después dicen, las minas no son graciosas. Y vos ves cualquier chiste, pero falopa, festejado, vamos. Si nosotros tuviéramos ese... Sí, ¿no? Pero es que más que criticar eso, yo diría, che, banquémonos más entre nosotras, loco. Banquémonos más. Sí. A mí eso me sorprendió mucho a fin de año pasado cuando... Y a la hateada. Ayer me lo decía Artemio López. Fíjate cómo hablamos con gente distinta de otras cosas. Y Artemio me decía, fuera del aire me lo decía, ¿no? Me decía, vos siempre te voy a bancar. No sé si estoy de acuerdo con lo que digas o no, pero es tal como te apuntan. Bueno. Que te tengo que bancar. Pero no es lo que pasa, era la conclusión a la que quería llegar Artemio, ¿no? Cuando hablábamos de mi hate. Es que es interesante eso y eso a mí me llamó mucho la atención cuando a fin del año pasado yo escucho ofertas, que bueno, se viraliza ese clip llorando y qué sé yo, y recibo muchos mensajes de apoyo, muchos mensajes decían, yo muchas veces vi cómo te pegaban y no dije nada, no pensé que iba a terminar en esto. Y la verdad es que yo también veo muchas veces cómo le pegan a gente y no te metés, pero a veces no te metés porque terminás ligando la voz también. Es que obvio. Es como que uno dice, la bala que puedo esquivar la voy a intentar esquivar, porque algunas, bueno, yo ahora ya tengo un ritmo más bajo, pero el año pasado no tenía margen para que me peguen por conflictos que no eran míos, ¿viste? Entonces a veces no te querés meter en conflictos ajenos y te genera eso, como que uno se cuida a sí mismo y se preserva a sí mismo y se genera como esta cosa de sálvese quien pueda. Entonces cuando me lo decían a mí, yo lo pensaba y hoy en día lo pienso como yo tampoco fui a tenderle la mano a personas que estaban siendo linchadas. Me acuerdo, está bien, pero es que tiene todo el sentido del mundo el hecho de que si vos salís a defender a una hateada, la vas a ligar vos también. A veces peor. Y por ahí peor. Y entonces, bueno, ¿por qué lo voy a hacer? También tiene sentido que la defiendan en este quilombo que no nada que ver. Me pasó cuando vos dijiste que te ibas del aire ahí en Blender. Yo te mandé un mensaje por privado bancándote y te dije, lástima que yo ya no tuiteo, entonces no, yo de verdad no tuiteo, entonces no te puedo salir a bancar públicamente, que es lo que a mí me hubiese gustado hacer. Claro, sí, lástima que esa plataforma está perdida. No, yo le puse un candado, me fui a Blue Sky, no sé si ahí te banqué, pero bueno, no sé si alguien me escuchó. Está bien, no, yo casi no hago ninguna de las dos. O sea, Blue Sky me hice la cuenta, no la uso, Twitter prácticamente no la uso. Cada tanto digo, bueno, a ti no tiraron un tweet y digo, ¿para qué? Pero no importa sobre qué sea el tweet, sí, no, a mí me pasa realmente no tengo ganas. Pero tú es más grande y digo, ¿para qué? Sí, ¿Para qué abrir la boca? Es una situación, es muy hostil eso, ¿no? Es muy hostil, eso sí está diseñado. Porque me parece que tenemos una parte que decimos, che, bueno,
una reproducción más exacerbada de un machismo que ya existe y hay otras cosas que están diseñadas, sistematizadas, para que vos, si asomás la cabeza, te la corten. Sí. Y más cuando te tiene punto, que vos eso Sí. lo sabes mejor que nadie. Y vos también, amiga. Sí, ahora Dame yo la también. manito. El otro día vino Ángela Lerena y le hizo lo mismo. Sí. Ay, Ángela yo Lerena es también. de esa gente a la que yo cuando entro como a tu cuenta y miro las respuestas digo, ay, Sí. hermana, te está pasando lo mismo. No, sí, pero además son tweets que no tienen nada que ver. Es como que ya te están esperando para cualquier cosa. Sí, y te están clipeando también, ¿no? Como en un momento te estaban mirando siempre esperando el recorte. Sí, eso fue durante el año pasado. Creo que un poco, yo lo decía a fin de año, es como para las personas que venimos de medios tradicionales, no estábamos preparados para eso. Digamos, hizo que yo laburé muchos años en medio de productora, de columnista, de coordinadora, de movilera. Pasé por todos los roles y no hay nada de toda esa trayectoria que te prepare para el clipeo. Y para y el más, odio. Y para el odio y para la sensación de que, para empezar, digamos, yo tampoco tenía tanta exposición hasta el año pasado. Entonces, durante mucho tiempo seguía hablando como si Normal. no tuviera... Claro, como si no fueran a escalar las cosas que yo dijera, como si las personas de las que yo hablara no se fueran a enterar lo que yo decía. Ese primer clic me costó. Me llevó tiempo entender porque uno no se considera relevante, uno no se considera Pero trascendente. una vez que te diste cuenta, ¿te empezaste a censurar un poco más? Una vez me di cuenta, me empecé a censurar un poco más, pero igual cada tanto No está bueno eso igual tampoco. No, por supuesto que no. Porque donde tu gracia estaba en lo que vos tenías para decir las cosas. Es que era como, yo hasta ese momento yo pensaba que era el gran capital que tenía, que era la honestidad Sí. intelectual y la honestidad en general, ¿no? Porque hay mucha gente que se cuida mucho y yo la respeto mucho igual, Sí. porque es gente muy profesional también y que dice como, bueno, voy a dedicarme a esto, pero no voy a exponerme a mi persona. Este es como, viste, hay gente que tiene muy dividido el personaje que es al aire que el personaje que es en la vida real. Sí. ¿No? Y eso yo lo respeto mucho porque me parece que es muy sano dividir esas dos cosas, porque a veces te están pegando quizás a lo que vos dijiste al aire y uno tiene que poder volver a casa y estar tranquilo con quien uno es. Pero yo no tenía tan clara esa división. Y no lo ejercía como una división y creía que eso era un capital, porque bueno, en el streaming, hablando del streaming, y claro, se sus valora formas. mucho la Incontinencia. la incontinencia y la cosa de la cercanía, ¿no? Eso sí, pero de los orígenes del streamer que estaba sentado frente a la compu con el Twitch. chat. El Twitch, claro. Cuando se empezó a hacer en Twitch, se valoró mucho y se sigue valorando mucho la cercanía, ¿no? Y la cosa como espontánea, y la cosa transparente, y la cosa como intimista, incluso como una cosa medio intimista. Entonces, yo lo consideraba un capital, no es algo que planifiqué, pero siempre dije como, bueno, mi capital va por acá. No especulo, no te digo fuentes me dijeron, no te digo la gente está diciendo, las cosas que digo las digo yo, me la banco, y lo consideraba un capital. Después, a medida que pasó el año pasado, empecé a ganar visibilidad, que era algo que no me llevó tiempo darme cuenta, y una vez que me di cuenta me intenté contener, pero no podía. A vos te debe pasar lo mismo, no podía. No, y además yo decidí que no lo iba a hacer. Claro. Yo decidí siempre que cuando a mí me pega una piña, yo pego de vuelta. Qué sé yo, ponele con lo de los jugadores de la selección que Sí. fue la semana pasada, que aparte no fui yo, fue Paula, pero bueno, no importa. Paula. Al otro día yo podía decir, no, bueno, perdón, realmente, yo amo la selección y todo. Dije, bueno, muchachos, ¿quieren que hablemos? Primero que no dije lo que dicen que dije. Yo me puse contenta con el tema. Pero, ¿quieren que hablemos del tema? Dale. Y me explayé. Y me pasa siempre. La única forma de defensa que yo encontré es la de contraatacar. Nunca me arrepentí de alguna cosa que haya dicho. Bueno. Por ahí hay una diferencia, ¿no? Por ahí decís, uy, acá me la mandé. Y Claro. bueno, y ahí vale decir perdón o lo que fuera, pero por lo general no es por alguna que te mandaste. Yo sobre eso pienso que las balas que entran, yo me hago mucho la pregunta de todos los linchamientos, cuáles son las balas que me entraron y las balas que no. Obviamente cuando se viraliza un clip donde vos te ves y decís, sostengo todo lo que dije, la bala no entra. Eso es así. Sí. A mí por lo menos me pasa que es Sí, como, sí. si me van a pegar por esto que pienso, está todo bien. Después hay toda otra serie de linchamientos que son cosas que sostenés lo que dijiste, pero no te gusta la manera en la que lo dijiste, como, che, esta expresión que usé es medio una verga. Y hay otras en donde directamente no te gusta lo que dijiste, como, che, no sé por qué dije eso. Sí, Tipo, sí. estaba hablando en el momento y me salió hoy, 3 días después no lo diría. Y después hay una cuarta que es, yo sé cómo lo dije, pero en este recorte no está representado. Bueno, que sí. todo es eso La sin chequear. descontextualización. Exacto, la descontextualización. El famoso me sacaron de contexto. Exacto. Y en todas esas Que es recontra válido igual. también. Porque en la frase me sacaron de contexto empezó a usarse un poco en sorna.
Pero es absolutamente cierto que hay cosas sacadas de contexto que son una maldad. Claro, y no solo sacadas de contexto en términos de la conversación que se estaba teniendo, sino sacado de contexto de la persona que sos vos y desde dónde decís las cosas. Total. Y además ni te digo cuando le dan otro contexto, porque, por ejemplo, volviendo a lo de la selección, que es el que tengo fresco, Sí. porque yo tengo tantos, Galia, que ni me los acuerdo. Claro, amiga, no, lo sé. Que el título era Mengolini no quiere que la selección entre al Mundial. ¿Entendés? Bueno, Y entonces ese era el marco que le dieron ellos a un corte donde decíamos cualquier otra cosa, hablábamos todos. pero bueno, vos ya habrás llegado a la misma conclusión que llegué yo, que es como, bueno, al final del día la Sí. gente que te consume y te sigue y sabe quién sos, sabe desde dónde decís las cosas y cómo decís las cosas, y el resto de la gente no lo sabe y tampoco le interesa. Bueno, para mí hay una gran pregunta ahí, ¿eh? Que es, ¿nos hacen daño o no? Es una repregunta que yo me traté de contestar en el último capítulo de mi libro, Las caras del monstruo, que habla de como una crónica de los últimos 10 años de hate sobre mí, sobre todo en Twitter. Si me hicieron daño o no me hicieron daño. ¿Y te hicieron daño? No lo sé. O sea, acá estoy. Yo no sé si hay gente que cree realmente que yo soy una canalla espantosa, porque la idea que tienen de mí es esa, la de los recortes, que no quiere que la selección entre al Mundial, que entra en contradicciones, que lo defendió Alberto Fernández cuando salió que le había pegado a la mujer. Y si esa gente, de otro modo, o ni sabía que yo existía, o tal vez hubiese tenido otra idea de mí, no lo sé. Hay una parte que no sé, que no la mido, y tampoco sé si con tanta insistencia, de hecho no magnificaron un poco mi propio personaje. Eso seguro, eso seguro. Lo de magnificar el personaje, eso sí estoy convencida. Y si eso fue bueno o es malo. Es una buena pregunta. A ver, yo no creo que te hayan hecho daño porque yo no veo que tu capital como persona esté afectado. Digo, yo creo que, por lo menos desde mi visión, Sí. tu personaje se ha afianzado a lo largo del tiempo. Yo tampoco veo que te hayan hecho daño a vos. ¿No? No. Me dice que uno lo ve más claro con los otros. Por que con eso, uno pero está mismo. bueno hacer Sí. Mirá, no. Mi sensación con vos, obviamente que yo igual siempre fui una seguidora tuya y mi visión es sesgada, ¿no? Pero mi sensación es que cuando se acumulan tantos los clips, uno ya ni se acuerda, como que ya realmente en un momento es como un cúmulo acumulado de clips que ya realmente no sabes cuál fue quién. Y lo que queda al final del día no son los clips, sino la coherencia intelectual, la honestidad intelectual. O sea, yo creo que tu figura y el hecho de que vos hayas resistido, que es una cosa horrible para decir, porque no habría que No habría que resistir, no habría que tendríamos por qué ser resistir. simplemente. Pero el hecho de que hayas resistido afianzó tu figura, porque no quedan muchas personas, mujeres, que hagan lo que haces vos, ¿no? No sé. No. Claro, la respuesta es no. Te la digo yo esa. No quedan muchas. Bueno, este pibe que te contaba, este consultor y digital. Yago. Yago, en realidad. Yago. Sí, porque se escribe con I latina. Lo que decía, me contaba, por ejemplo, en España, que a ellos les cuesta mucho encontrar minas. O sea, que hay, por ejemplo, si ellos arman un stream con una idea de, qué sé yo, cumplir con un cupo, porque es un stream más o menos progresista, entonces quieren, les cuesta encontrar, Obvio. porque hay pocas, y por cuando hay una buena, bueno, tomá, te pongo, andá, rompela, les corta la cabeza. Obvio. Y entonces me contaba de una en específico, ¿no? Y la mina decía, perdón, me retiro. No, no te vayas. No tengo por qué. No tengo por qué. No lo aguanto y no tengo por qué. Es que, viste que... Y tiene razón la piba. Es que viste que cuando una arranca en los medios, por lo menos yo lo hacía porque obviamente tenía convicciones, tenía ganas de hablar y de decir cosas que pensaba, pero también lo hacía porque me divertía. Las dos cosas estaban Sí. así, digamos, no es que era una cosa tipo voy a cualquier costo a decir lo que pienso, sino como tengo ideas, quiero decir cosas que pienso, pero también me divierte el plan. Sí. Y como que en un momento te dejas de divertir. Y ahí hay que estar muy subido a una para quedarte solo por un tema de resistencia. Decir como, bueno, no la estoy pasando mal, pero me quedo acá para resistir. Y por las pibas que quizás el día de mañana se quieren dedicar a esto. Y por, qué sé yo, como que solo por el hecho de la resistencia no es suficiente a veces para quedarte en un lugar o para quedarte en un rol. Como que tenés que tener como... también tenés que vos tener una sensación vos misma... digamos, una imagen alta de vos misma, creerte importante, porque la idea de que yo diga yo me quedo acá para resistir o por las pibas es creerte también importante vos, y no todas nos consideramos personas importantes. Es Tenés creer que tener un para tenés- qué. Exacto, Más que tu propio ego, que siempre es menguante. exacto.
Y tenés que tener un para qué. Que no le pasa a los chabones, porque los chabones van a divertirse. Sí, mira, me acuerdo perfecto cuando Reborsa bajó en bolas en un arnés con alitas en el teatro, que Fede lo miraba y decía, pensar que vos nunca jamás podrías animarte a hacer esto. Sí, Tomás se divierte mucho haciendo lo que hace. Pero la seguridad de varón, vamos, no es otra cosa, ¿no? No estoy pensando si es bueno o es malo, pensé que Rebor tiene un montón de talentos. No, sí, pero la seguridad, decir, yo hablo de política, hablo en serio, hablo en chiste, hablo con todos, me siento mano a mano con todos, y bajo en pelotas, en un arnés con alitas puestas, ninguna de nosotras podría hacer algo así nunca. Sí. Y de hecho, ponele, a vos también te debe haber pasado esto. No te da, no podés jugar con... O sea, no podés jugar con el ridículo. Ni un poco así te podés acercar al ridículo. Y no podés querer, esto es lo que a mí más me costó explicar, que es no podés querer dedicarte a opinar. O sea, es como, bueno, pero vos de qué columnista de qué sos. O sea, vos de qué, ¿cuál es tu tema? Y yo era como, no, yo quiero hablar de todo. Sí. Quiero opinar de todo, como hacen los chabones. Claro. Quiero opinar de todo. No, pero ¿cuál es tu área? No, yo quiero opinar, quiero ser, y no quiero ser periodismo, porque yo no me considero periodista, no quiero ser periodismo, tipo voy a 3 fuentes y traigo información. Quiero analizar la actualidad, desde mi perspectiva. ¿Qué? Claro. ¿Cuál es? O sea... Como, tráete como cuál es tu... Viste que un poco para los medios a veces para crecer uno tiene que ser especialista en algo, ¿viste? Como la manera más, salvo que... Si sos mujer principalmente, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es tu chiste? ¿Cuál es tu chiste, qué sé yo? Y a mí me costó mucho explicar, como, yo quiero ser conductora y hablar de todos los temas que hay para hablar en un programa. Escúchame, me pasa que siento que estamos haciendo terapia. Sí, estamos haciendo terapia. Y no sé qué tan cerca estamos de la audiencia en este sentido, como si le hablamos de algo cuando hablamos de las cancelaciones, el hate. Y siento que en un punto sí, porque también es algo que signa la época. Ahora, la gente común que nos está escuchando, que no tiene una visibilidad como tenemos nosotras, la gente de a pie, como se dice, ¿por qué sí le hablamos cuando le hablamos de esto? Es una buena pregunta. Yo no sé cómo. Yo creo que todos en mayor y menor medida formamos parte del lugar que nos toca de una época, ¿no? Esta época que nos tocó vivir, yo tengo una mirada muy... Yo soy una persona negativa, pero tengo una mirada muy negativa de la época que nos toca vivir. A todos nos toca del lugar que nos toca. A nosotros nos toca la escala que nos toca, pero a todas las personas que usan redes sociales y viven esta época lo viven de mayor o menor manera, en mayor o menor medida, se sienten más o menos identificadas. Todos formamos parte de una misma época. La época en donde las redes sociales pasaron a formar parte fundamental de la política y parte fundamental de los vínculos sociales, de los vínculos. Y los vínculos, claro, esa es muy tuya. Sí. O sea, nosotros todos somos protagonistas de nuestra propia historia, de una época, desde el lugar que nos toca, una época que está mediada por las redes sociales en la política. Este es un gobierno que es no hubiese sido posible sin las redes sociales. Y los vínculos que tenemos todos con las personas a nuestro alrededor y con las personas que conocemos, etcétera, están mediados por las redes sociales. Nos cambió para siempre la manera de vincularnos entre nosotros, con nuestros dirigentes, con la gente, con los famosos, con todo. Entonces, bueno, yo creo que a distintas escalas todos nos vimos atravesados y nos cambió la manera de vivir la vida. Y creo que, bueno, yo hablo del lugar que me tocó a mí, que lamentablemente... Sí, es un hate masivo y sistemático, pero bueno, se me viene a la cabeza, obviamente, la serie del momento. Adolescencia. Sí, hay un montón de gente que conoció la palabra incels estas 2 semanas. Bueno, Vayan a buscar a Galia Moldavsky. De hecho, hay una pizarra que lo explica, que se llama Virgos, que es la versión en español. Y ese es otro clip que dijiste acá en Cómo la ves, dijiste que era... Que Milei era un Virgo. Que Milei era un Virgo. Sí. ¿Eso se te armó mucho quilombo por eso? Sí, ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo del fin. ¿Pero qué? Porque eran los propios Virgos los que se vieron reflejados en esa obvia, pero totalmente obvia aseveración que habías hecho. Yo ni siquiera consideré polémico lo que estaba diciendo. Cero. Porque además en esa entrevista que es acá con Gaby Sueden, ¿cómo la ves? Él me pregunta sobre la definición de Virgos y yo doy una definición más sociológica. No es que diga una definición tipo, los Virgos son unos pibes que no cogen. Digo, como bueno, los Virgos es un tipo de chabón que, claro, que se caracteriza por juntarse principalmente con varones, que les cuestan los vínculos como horizontales con mujeres, no tiene amigas mujeres, las únicas mujeres que tiene en su vida son quizás su madre o una novia si llegan a tener una novia. Y aparte es una definición que no haces vos sola, que la hacen ellos mismos. Digo, cuando vos te metés en el mundo incel, yo los investigué para mi capítulo 6. Te amo.
Las definiciones son de ellos mismos. Por supuesto. Pasa Incel que, es una palabra que inventaron ellos respecto de sí mismos. bueno, los yanquis la tienen, claro, pues la palabra incel que viene del mundo yanqui lo tienen como una identidad que además no incluye solamente esto como lo estamos leyendo nosotros, sino una cosa más de orgullo, como de echarle la culpa a las mujeres, obviamente por las cosas que socialmente se sintieron marginados, con un tipo de varón que es al que aspiran, con un tipo de estética que es a la que aspiran. Digamos, tienen toda una definición de los incels, pero no solamente por lo negativo, sino por la positiva también, ¿no? De tipo, bueno, frente a este escenario donde las mujeres plin, 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 y nos dejaron en este lugar, y entonces y esto de la teoría del 80-20, que lo decía, bueno, hay mucho escrito sobre el tema y mucho teorizado entre ellos también, pero no tiene solamente la faceta negativa, sino que tienen como una faceta identitaria y de orgullo sobre lo que es ser incel y sobre la manera en la que ellos creen que debería funcionar el mundo. Y el rol que deberían tener las mujeres y el rol que deberían tener los hombres. Acá como el término llegó más tarde, por lo menos para lo que es el mainstream o lo que fuera, vos decís la palabra Virgo y es peyorativa. Entonces yo lo entiendo desde ese lugar que cuando se viralizó ese clip yo dije, Milei es un Virgo, y es un término que en sí mismo es peyorativo y siempre fue usado de manera peyorativa. Incel es un poquito más complejo. Para mí ya tiene otra complejidad el término incel. No es que solamente le decís incel. Podés usar incel de manera peyorativa, como podés usar la palabra Virgo de manera peyorativa. Pero Luquitas Rodríguez a veces dice, tal pibe es Virgo como yo, y no lo dice de manera peyorativa. Bueno, porque Luquitas Rodríguez lo puede decir. Claro, pero digo, como que hay distintas acepciones del término, dependiendo de quién lo usa y en qué contexto. Yo en el contexto que lo usaba, lo estaba usando en el marco de que me pide que explique el término, que lo había explicado en una pizarra, qué sé yo. Y en ese contexto él me pregunta, ¿Milei es un Virgo? Y yo le digo, sí, es el referente de los Virgos. Y que lo digo igual, obviamente, con el tono con el que hablo cuando no creo que me van a levantar, que es el tono con el que hablo en la vida normal. Y bueno, todo escala como escaló. Ese es el principio de lo que fue mi año pasado. O sea, entonces tu teoría es que vos pensás que ese corte jodió tanto que ahí fue que ellos dijeron, a esta la marcamos. Sí. Ahí te marcaron. Estoy segura. Estoy segura que fue a partir de ese día, porque mi vida cambió después de ese día y empecé a ser clipeada todas las semanas. Y empecé a tener una exposición que no tenía. Y sí, yo considero que ese fue el punto de inflexión. Eso molestó mucho. Por lo menos con respecto al mundo libertario. Sí, ¿no? sí. Después creo que el streaming tiene una lógica de recorte que hace que vos seas como el insumo de las redes ese día. Claro. Entonces ya después ganó otra relevancia el programa y el medio por otros motivos. Pero sí, con los libertarios ese fue mi punto de inflexión. Mira, te quiero decir algo. Me parece que no llegaste a que Johnny Viale te haga informes especiales en simultáneo con A24 y todo eso. No. Bueno, amiga, entonces todavía te queda un recorrido capaz. Ojalá que no. O Tommy Dente, no llegaste a hacer. No, me bardeó, pero no me hizo un informe. Ok. Bardeó Bled, me bardeó a mí, pero no me hizo un informe. Igual nada, un honor que me bardee Tommy Dente. La verdad, ¿no? Y sí, por supuesto. Siento que sos una generación como eslabón. A ver si seguime en esta. Yo siento que tengo un montón de cosas en común con vos, que podemos sentarnos a hablar. Nos pueden gustar discos similares, tipo a las dos nos gusta ¿Dónde están los ladrones? Obvio. Y algunos otros. Sí. Pero después hay un montón de otros discos que a vos te gustan, que yo ni sé que existen. Que tenés cositas todavía como, llamémosle, analógicas y lo otro, más en profundidad. Sí, como un puente. Un puente. ¿Vos lo ves así también, eso de esa generación eslabón que te digo? Sí. ¿Lo sentís también así como...? Absolutamente. Explícamelo a los que están allá. A los que están del otro lado. A Doña Rosa que está en su casa. No, claro, le tenés que explicar a Doña Rosa sobre ¿quién es toda esa gente, ¿no? Los Virgos. Salgámonos de los Virgos. Los jóvenes. Sí, claro. Es bastante fascinante. Yo creo que siempre operé de puente porque bueno, por la trayectoria en los medios, que siempre trabajé con gente más grande que yo, porque arranqué joven. Es pero una edad también. ¿Qué claro. tienes? 30. Tengo 30. 30, o sea, 29 en realidad. Claro, yo te llevo 12. Claro. Sí, estás ahí. ¿Qué querés que explique? Porque es tan amplio el mundo. Porque ganó Milei. ¿Por qué ganó Milei? No, mi pregunta es esta. Mira, a veces lo que nos preguntamos con Fede, por ejemplo, es... Él dice que nosotros, de nuestros papás, tenemos la misma distancia de la que nosotros tendremos de nuestros hijos. Y así. Y yo siento que no, que la distancia es mucho más larga. Bien.
¿Entendés? Y creo que en el medio está la tecnología, entró el teléfono, el iPhone, Es que a exacerbar mucho esa distancia, ¿no? sí. Es que es O una sea, obviedad. sí. En algún lugar es una obviedad, ¿viste? Y la gente te dice, bueno, todas las generaciones tuvieron sus problemáticas y todo. Y una distancia entre una generación y otra, los papás nunca entienden a los Sí. hijos, esos papás, sus abuelos no los entendían y así. Yo siento que con mis viejos tengo menos distancia de la que se puede llegar a tener ahora con otra juventud. Sí. Es que para mí no es exagerado decir ¿No? eso. Porque yo escucho mucho cuando se habla de estas diferencias intergeneracionales o que vos hablas de las problemáticas actuales y te Sí. dicen, bueno, todas las generaciones tuvieron sus problemáticas, antes había guerras y qué sé yo. Y qué Cuando sé salió la cuánto. tele todo el mundo hizo un escándalo porque Sí, la tele nos iba a idiotizar. Y es todo verdad y estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero todavía, para mí todavía nosotros no terminamos de ver los efectos de lo que es la intervención de la tecnología en nuestras vidas. Y los adultos, los niños, los jóvenes. O sea, todavía no. Mm. Yo No siento sabemos que hasta dónde estamos llega. en un barco en el que estamos subidos que no sabemos a dónde va. ¿Viste? Como a mí me pasa eso un poco con la tecnología. No soy tipo antitecnología ni nada, me encanta todo. Lo uso, lo abuso. Es imposible no bla. usarlo. Pero lo que yo siento con respecto a ese tema es que estamos subidos a un barco que es el barco de las redes sociales y la tecnología completamente interviniendo en nuestras vidas y no sabemos a dónde va. Y lo mismo nos pasó con Milei durante mucho tiempo. Digo, por eso yo también hubo un momento también cuando decidí irme del aire donde dije, yo todavía no entiendo lo que estoy hablando. Ajá. Yo todavía no entiendo lo que estoy hablando. Sí. Cuando hablo de Milei, cuando hablo de qué pasó, cuando Del hablo de qué hate sé y yo. todo eso, y todavía no el tengo por qué las tomé esta herramientas. decisión, ¿no y todavía no sabes? tengo las herramientas para entender lo que nos está pasando. Porque estamos siendo protagonistas de esto en este momento, entonces todavía no tenemos como la visión de lejos. Hay algunas conclusiones a las que ya hemos llegado tarde. Para mí, el progresismo o el progresismo en el que yo me inscribo, llegamos tarde a muchas. ¿A qué cosas llegamos tarde con el progresismo? Por lo menos, por ejemplo, a cambiar las categorías con las que hablábamos del mundo. Yo el año pasado tuve como un momento, una epifanía donde dije, claro, o sea, izquierda, derecha, clase trabajadora versus dueño de los medios de producción, Muy marxista todo. muy marxista todo. De hecho, hasta te diría más opinión pública. Sí. Eso sigue existiendo como lo conocía, como te lo enseñaron en la Facultad de Comunicación. A ver más. Lo que piensa la mayoría, la idea de que haya una mayoría de gente que piensa algo, la idea de que un mensaje llegue a todos. O sea, como que yo un momento donde después de una serie de entrevistas y una serie de cosas que pasan y escuchar a los integrantes del gobierno, a los militantes que forman parte de la Libertad Sí. Avanza, etcétera, me di cuenta que yo no entendía lo que estaba hablando. Yo estaba usando categorías viejas todavía. Y por eso me costaba analizar, por eso no entendía, como una cosa de frustración de tipo, no entiendo por qué pasan estas cosas, no entiendo por qué digo esto y se frustran, o por qué se enojan porque hablo de esta manera. Y hubo un momento donde, claro, me di cuenta de que yo estaba usando categorías viejas y que todavía no había aprendido a usar las nuevas categorías. Incluso con cómo mutó el machismo. Incluso porque el machismo de hoy Es otro. al machismo como nosotras lo conocíamos o lo batallábamos o lo que sea. De hecho, hay algo muy, muy gracioso que pasó con la serie esta de adolescencia, que está buenísimo porque también reabrió un montón de debates de lo que antes era considerado como, que un chabón lo tuiteó, que antes el pibe que se quedaba en su casa con en la compu lo boludeaban, o le hacían bullying, o le decían sos un boludo, ahora quizás es un tipo de masculinidad que da orgullo. O mismo el video de este tipo, el tipo que muestra que se levanta a las 6 de la mañana y se va al gimnasio y se tira la cosa y se come la banana. Antes ese era considerado metrosexual y quizás ese también era motivo de bullying, y hoy es un tipo de masculinidad dominante, o a la que, no sé si dominante, pero a la que aspirar. Entonces como también fueron cambiando como los tipos de masculinidades a los que hay que aspirar, y eso también implica que nosotros también las discusiones son otras, porque ya no estás discutiendo con el mismo tipo de chabón con el que estabas discutiendo, pero no hace 20 años, hace 5 años. Sí. Todo eso me hizo pensar que, y lo sigo pensando, que yo todavía no entiendo el tiempo que vivimos. ¿Y estudiar la carrera de sociología te sirvió? Sí. O decís que, encima todos los 5 años que estudié, Te no pedo me sirve. todo. No, te sirve como te sirve como base, porque obvio que siempre hay algo cíclico, ¿viste? En Sí. la historia, y siempre hay como cosas que te resuenan, y siempre alguien ya escribió, pero Y aparte por ahí no son las mismas categorías, pero tal vez marcos
¿no? Sí. De dónde poder pensar las cosas también. Pero para mí esta época requiere mucho estudio. Mm. O sea, yo también pensaba, loco, me tengo que poner a estudiar Mm. un poco. Como que no puedo seguir dedicándome a hacer esto que quería hacer, que era hablar de la realidad, analizar de todo lo que cosas, yo de todo lo que yo quiera. Tranquilamente. Estudiá porque no sabes de lo que estás hablando. Y quizás el marco teórico de sociología te sirvió para hasta hace 5 años, pero desde el momento que las redes sociales intervinieron en la vida de las personas, todo ese marco teórico en un montón de aspectos quedó retrasado, porque te puede explicar un montón de cosas hasta un punto. Porque si no existían las redes no las puedes explicar. Entonces, sí creo que hay algo que me pasa a mí, que es que para mí esta época requiere leer, estudiar, observar, escuchar, porque todo lo que veníamos pensando hasta ahora no nos sirve como categorías, no en este momento. Entender algo muy básico, estoy diciendo algo muy básico que seguro acá lo entienden hace mucho tiempo, pero entender que la discusión no era izquierda-derecha o con inclusión de los trabajadores, inclusión de los trabajadores, sino establishment versus marginalidad. Ajá. O los de que están los que quedaron adentro versus los que quedaron afuera, y lo que significa el concepto quedar adentro versus quedar afuera, que no es lo mismo que ser trabajador versus ser empresario, no es lo mismo. Sí, el concepto vos podés ser de clase trabajador, también ya quedó... el concepto de clase. Vos podés ser trabajador y haber quedado adentro, podés ser trabajador y haber quedado afuera, podés ser trabajador y vos tener la percepción de que quedaste adentro. La idolatría con los millonarios al mismo tiempo. ¿Por qué el millonario no genera resentimiento y es otro el que genera resentimiento? Tal vez un trabajador municipal te genera más resentimiento que un millonario, ¿no? Bueno, el cambio con el entender y estudiar y el cambio que tuvo el Estado a lo largo del tiempo, el cambio que tuvo en la vida de las personas, en la injerencia de la vida de las personas, que quizás uno seguía teniendo la misma visión de Estado que tenías hace 15 años, y es como... Nada, todo esto son cosas que quizás para mucha gente es muy obvio, pero para mí no era obvio hasta el año pasado. Porque lo viviste muy en carne propia, decimos. Me la tuve que pegar muchas veces. Te la pegaste en carne propia y ahí empezaste a decir, acá hay algo que yo no estoy entendiendo. Que está redefiniendo todo. Sí, no estoy pudiendo hablarle a la gente, a los protagonistas de esta época. Escúchame, vos ahora no estás al aire de ninguna manera. No, estoy leyendo. Sí. Estoy estudiando. ¿Qué estás leyendo? Tengo cositas para... Bueno, me interesa. Sí, tengo muchas cosas para recomendarte porque al mismo tiempo lo que tengo que decir, una buena noticia, después de toda esta catarata de optimismo. Ay, yo pero siempre soy pesimista. No, igual está bien. Toda hay una buena noticia. ¿Cuál? Que es que hay muchos pensadores contemporáneos que están pensando en esto. Totalmente, me parece fascinante en eso. esto. Me parece fascinante. Y yo el año pasado di con un montón de libros súper interesantes. Yo también. Bueno, hay una dicotomía que la dicotomía de estos dos libros, que uno tiene la visión opuesta a la otra, que creo que te lo conté, que, bueno, obviamente todos nosotros cuando conocimos el personaje Santi Caputo, aparece el libro Ingenieros del Caos, y dijimos, bueno, acá está la papa. Viste que después está el libro Ingeniero del Caos, que plantea la idea de que había como una serie había como una especie de furia en la internet o en algunos sectores que estaban marginados y lograron aglutinarse, y lo que hubo una serie de ingenieros del caos, es decir, personas que lograron aglutinar a todas esas personas en los márgenes y capitalizar la bronca a través del caos. De la idea que fue de arriba hacia abajo, ¿no? Alguien de arriba agarró lo de abajo y lo capitalizó. Sí. Y después está la versión opuesta a esa, que es La rebelión del público, de Martin Gurri, que es la lectura opuesta a esa, que es, en realidad lo que pasó es que la gente se organizó desde abajo y, o sea, lo que plantea el libro es que frente a la aparición de Internet se multiplicó tanto las fuentes de información, hay tanta información circulando, que ya las que eran las autoridades en términos de la verdad, como uno podría decir las universidades o los medios de comunicación o qué sé yo, se fueron diluyendo su autoridad, porque aparecieron muchos focos de información, muchas personas como su autorizada, y entonces se pierde quién tiene la verdad o a quién vas a consultar la verdad. Eso hizo como generar una horizontalidad y una pérdida de las autoridades, y eso hizo como que la gente de abajo se organice. Esos dos libros tienen lecturas opuestas de lo que pasó. ¿Pero son opuestas las lecturas que me acabas de decir? Para mí o sea, como que hacen hincapié en cosas distintas. Obvio que hay puntos en común. Lo que tienen en común ambos es la pérdida de jerarquía de las que eran las instituciones que organizaban el mundo, ¿no? Lo que uno consideraba la autoridad. Es como, bueno, si yo tengo dudas sobre un tema, voy a las universidades y veo qué opinan, o voy a los medios de comunicación y veo qué opina mi periodista preferido, qué sé yo. La pérdida de todas esas instituciones, que es lo que la alt-right llama la catedral, que eso también me tuve que poner a leer a la alt-right, porque mucho de lo que está pasando nació de los teóricos suyos cuando nace toda esta idea de la píldora roja, la idea de despertar
que es la idea de la catedral, que la catedral es el concepto que usa el alt-right para hablar de esta serie de instituciones que son las universidades, los medios de comunicación y la política. Lo llama la catedral y te dice, esta tríada de instituciones laburan en conjunto, llegan a conclusiones juntas, marcan lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad, lo que es mentira, y durante todos estos años dejaron afuera a toda la gente que no pensaba como ellos, los ignoraron, no los tuvieron en cuenta, y toda esa gente que quedó afuera de esos márgenes, bueno, hoy está organizada y por eso no confía en las vacunas. Exacto. Bueno, todo eso que mucha gente lo sabe hace mucho tiempo y lo leyó hace mucho tiempo y lo tenía claro hace mucho tiempo, para mí no estaba claro. Y me ayudó a entender un poco la cosmovisión de los libertarios, porque yo tampoco la entendía, ¿viste? Sí, es muy difícil de entender porque de verdad están en otro universo. Sí. Están en otro universo. Sí, que es el nuestro. A mí me impactó mucho cuando una vez la entrevisté a Victoria De Masi. Sí. Ella lo que cuenta es que se tuvo que hacer un perfil libertario para entender qué era lo que pasaba en el mundo libertario digital. Pero que dijo, se compró otro teléfono, se hizo como realmente tenía un alter ego. Un alter ego, incluso con otro aparato. Y que es impresionante. Estás en otro universo, donde realmente son... O quizás nosotros estamos en otro universo. Bueno, otro universo que el nuestro. Claro, porque yo el concepto de catedral. Pero no relativizaría todo, porque No, yo pero- creo en la ciencia. Obvio. Y la verdad que las vacunas son... Y la Tierra no es plana, Yo boluda. estoy completamente de acuerdo, me deprimen todas esas discusiones, pero lo que digo es, pasó algo con el proceso de... Perdón, estoy muy como vos resfriada. hablás del feminismo de tipo haber dejado afuera a los chabones, Sí. bueno, para mí pasó lo mismo con este consenso que hay sobre esto, lo que es verdad, lo que es mentira, sobre lo que es bueno, lo que es malo, qué sé yo, que se genera en general con la gente que tiene influencia, de tipo toda la gente que no pensaba así no fue tenida en cuenta. Y yo no te digo que discutamos si la Tierra es plana, pero sí creo que pasó algo con tipo descartar cualquier persona que no tuviera una opinión que se plegara a lo que era considerado Sí, el consenso. el consenso. Para mí lo que estamos viendo es producto de eso, de que todas esas personas que estaban a los márgenes hoy se unificaron y están tienen como una personajes dirección. que los engloban, Sí, claro. que los representan. Pero sí, digo, creo que es la misma lectura que vos haces con el feminismo, es una lectura que se podría hacer también a nivel progresismo, se podría hacer a nivel lectura del Estado. Poner las críticas al Estado no nacieron hace 2 días. O sea, hace 25 años y era tipo, cállate, vos no sabes cómo funciona el Estado, cerrá el orto. Como hubo algo de eso de como no querer escuchar nada de lo que había del otro lado. Y yo por eso te digo, eso no es volver a hablar de si la Tierra es plana o no, pero sí es como hasta que no entendamos cómo llegamos hasta acá. Hay que entender cómo llegamos hasta acá. Claro. Hay que entender cómo llegamos hasta acá. Y Bueno, entonces por ahora estás estudiando, leyendo. Te felicito, Gracias. amiga. Volvé cuando quieras. Gracias, lo haré. Voy a volver, vamos a volver cuando haya... Galia va a volver. Voy a volver. Se está tomando un... Además, bueno, obviamente está directora artística de Blender. Si yo no hubiese encontrado un trabajo que me gustara, Sí. como la dirección artística pareció Sí. muy out of context, no lo esperaba. Si yo no hubiese aparecido ese laburo, no hubiese podido dejar el aire, porque yo además aire venía haciendo tipo 2 tiras Sí, diarias. sí, vivías de eso. Vivía de eso, era mi esclava de eso, estaba 80 horas al aire para vivir de eso, hasta que no apareció la dirección artística. Y la verdad que yo en Blender soy feliz haciendo lo que hago. Bien, igual te voy a decir esto, que no te venzan, porque habrán ganado ellos si vos no volvés nunca. Pero si tenés que tomar una distancia, a veces la distancia hace bien. La idea es volver mejores siempre, ¿no? No es esa la idea. Galia Moldavsky pasó por Mirá quién vino. Gracias, Galia. Gracias Me a encantó vos. conversar con vos. Yo me tengo que ir a Rosario ahora. Che, la gente que dice que se quedó sin entradas, mándense a la puerta, porque si hay remanente, entran. Es lo que yo creo que va a pasar. Paulita Artiuk estuvo en la puesta en el aire, Juan Piparolo estuvo en la puesta de cámaras, Balu Dazzori estuvo en la producción y aquí me acompañó Galia Moldavsky. Yo soy Julia Mengolini y les deseo un muy buen fin de semana a todo el mundo. Chao.